Educación en pequeñas dosis, un podcast de Javier Bahón y María Lería, en el que unimos voces cualificadas y hacemos tribu, porque educar es cosa de todos. Hola María Lería. Hola Javier Bahón. ¿Sabes, María? Hoy tenemos una visita múltiple porque nos acompañan algunos de los formadores certificados del Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo. Sí, ya sé que nos resulta cercano porque tú y yo también pertenecemos a este centro, pero creo que a los oyentes les va a interesar saber que somos el único centro del mundo asociado al Cooperative Learning Center de la Universidad de Minnesota, dirigido por David y Roger Johnson. Así es. ¿A que sí, María? Así es, los hermanos Johnson nos designaron para que seamos sus asociados a nivel mundial para la formación de todo cuanto aprendieron de sus investigaciones. Los hermanos Johnson han publicado más de 500 artículos académicos, se han citado más de 50.000 veces en publicaciones, han escrito más de 50 libros y han firmado más de 100 investigaciones rigurosas sobre aprendizaje cooperativo. Su trabajo se considera uno de los grandes éxitos de la psicología educativa y se ha destacado como marco sólido de primer nivel en la pedagogía moderna. Durante esta entrevista intentaremos que queden claros todos los beneficios del aprendizaje cooperativo, tanto a nivel de rendimiento como de relaciones interpersonales, salud mental, autoestima, autorregulación, motivación intrínseca, sentimiento de pertenencia, resolución de conflictos o preparación para la vida real. Y es que hay mucho que vamos a ir descubriendo. Un legado, en definitiva, que continuamos con orgullo porque decenas de miles de profesores ya han recibido su formación y en la actualidad sus conocimientos se aplican a la educación emocional, liderazgo educativo, empoderamiento estudiantil, educación inclusiva, entornos virtuales cooperativos e interculturalidad, entre otros contextos sociales. Pablo, Álvaro, Feli, estamos felices de que hoy cooperemos virtualmente para seguir sembrando semillas de una metodología que puede curar al mundo de muchas de sus enfermedades y hábitos tóxicos. Bienvenidos a todos. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, un placer teneros aquí, equipo, sentirnos todos juntos como en casa. Vamos a empezar con una ronda de preguntas que estamos ya deseando conocer todo lo que nos tenéis por contar hoy. Mirad, se concede a David y Roger Johnson como una de sus muchas aportaciones valiosas la teoría de la interdependencia social. Pablo, según cómo se estructure la interacción entre estudiantes, parece tener más consecuencias positivas de las evidentes. ¿Puedes hablarnos un poco de ello? Sí, efectivamente, este tipo de teoría de la interdependencia social se refiere que depende cómo estructuremos los objetivos, y en nuestro caso, como profesores que somos, maestros que somos, objetivos de aprendizaje, se determina cómo los individuos interactúan, y eso genera en el aula patrones de interacción. Entonces, si generamos patrones de interacción donde los alumnos se preocupan por los demás, donde los alumnos están aprendiendo y se preocupan del aprendizaje de los demás, pues ese yo te ayudo, te explico, te escucho, te necesito, que nos gustaría escuchar en el aula, es realmente lo que va a determinar los resultados. Y eso es muy importante, porque el aula deja de ser un espacio de competición y se convierte en un espacio de responsabilidad compartida. Y es un poco lo que busca el aprendizaje cooperativo, ese sentimiento de pertenencia y ese estar por ayudar a los demás. Muy bien. Tendemos a pensar que muchas de las metodologías innovadoras responden a un cierto grado de modernidad, si bien, a poco que investiguemos, esta hipótesis casi siempre se desvanece. Los hermanos Johnson partieron de un análisis de 550 estudios sobre cooperativo realizado desde 1898. En fin, 127 años después, Feli. ¿Qué dirías que falta por implementar en el aprendizaje cooperativo con éxito en las aulas? Y además, para hablar también a las familias, ¿les dirías que sus hijos están en ventaja o en desventaja cuando en su clase trabajan de forma cooperativa? Bueno, Javi, pues aquí creo que la primera cosa que compartiría, tras escuchar a muchos compañeros docentes, es tener un poco la constancia, ¿no? De una vez escuchado lo que significa y lo que es el aprendizaje cooperativo real, poder tener ese pequeño acompañamiento, paciencia, ¿no? De poder llevarlo al aula durante un tiempo de manera continuada. Y siempre pues teniendo un proyecto educativo de centro que nos eche una mano. A partir de ahí, por concretar dos cosas que creo que son vitales o que son la base de todo lo que hablamos en aprendizaje cooperativo, la primera sería
día siempre que hablamos de los 5 elementos básicos del aprendizaje cooperativo, ser capaces de llevarlos y aterrizarlos de manera real en los grupos. Y la segunda que diría sería tener muy claro cuál es nuestro rol como profes dentro del aula cuando hacemos aprendizaje cooperativo. Diría que ahí es donde están las dos claves, junto con esa continuidad / paciencia que muchas veces no conseguimos tener en los coles. Y luego a los papás y a las mamás, pues lo que les diría es que desventaja es no aprovechar la herramienta que nos da el aprendizaje cooperativo. Porque la realidad es que una vez tengamos esta pequeña paciencia de la que hablamos, el aprendizaje cooperativo nos ofrece un escenario de atención a la diversidad que muchas veces nuestros alumnos y alumnas encuentran como un lugar de tranquilidad, de paz, de seguridad, en la que no solo encuentran un entorno muy favorable para aprender todo lo que se refiere al tema académico, sino que también se empiezan a descubrir, como decía María anteriormente, estos, digamos, encuentros emocionales, sociales, personales, que nos dan ese plus, ¿no? Que creo que el aprendizaje cooperativo tiene respecto a otros tipos de aprendizaje igual de válidos como pueden ser el individual o el competitivo. Creo que este es el extra que el aprendizaje cooperativo nos puede dar y sobre el cual le diría a los papás y a las mamás que sí, que el voto de confianza merece la pena. Que se animen, ¿verdad? Qué bueno, Sí, gracias, Feli. Y decimos siempre, ¿no?, que sentar a los alumnos juntos y decirles que son un grupo no quiere decir que vayan a cooperar de manera efectiva. Esto, vamos, ya es un saber popular. Grupo y equipo no son lo mismo y lo defendemos a capa y espada, ¿verdad, Álvaro? Así que de manera muy sencilla, Álvaro, ¿qué señales nos dicen, nos delatan que un grupo de alumnos puede que no cooperen y por lo tanto no sean un equipo? ¿Qué les falta? Hombre, hay muchos colegios, muchas clases, ¿no? Cuando vas viendo clases, las mismas del propio cole mío, ¿no? Que hay equipos directivos que nos ponemos el objetivo de que si están ya sentados juntos van a cooperar, entonces pues las mesas están en grupos de 4 con sus peloticas de tenis abajo de la mesa, ¿no? Que es como la innovación para que no suenen, cada uno con su libro, cada uno con su estuche, entonces ya simplemente ver que cada uno está marcando su terreno de la mesa y como que le quita el estuche al otro de que estás en mi terreno, ya te dice que eso va bien, no va a ir. Cuando de repente alguno levanta la mano diciendo no tengo lápiz, ¿no? Y dices, pero si estás sentado con 3 más, por favor, no te cuesta nada pedirle al de al lado, que para eso estás, no es por ocupar más espacio, ¿no? O sea, ahí se ve que esa ubicación no te está ayudando. Ya una vez que les pones a trabajar, cuando les dices nos toca cooperativo y bueno, las caras no son muy contentas, ¿no? De, jolín, me toca con estos o con el otro. Hay uno que está como balanceándose en la mesa intentando hablar con el de atrás. Cada uno no sabe lo que hay que hacer. Pues ya te va dando señales de que eso bien no va a ir. Entonces serían como las primeras claves es sentir equipo. Yo creo que muchas metáforas o comparaciones se pueden ver con el deporte, ¿no? Pues cuántos clubs de fútbol o cuántos equipos no se sienten pertenencia y entonces pues no consiguen rular por muy buenos que sean. Pero claro, hay que hacer algo más, ¿no? No solamente por ponerlos juntos, funcionará. Bien. Para empezar, bien. Y quizás uno de los ejes más profundos del aprendizaje cooperativo sea el desarrollo de habilidades sociales o interpersonales. Suena a ciencia ficción en el mundo actual saber que un módulo de formación se refiere a la controversia constructiva, donde se aprende a debatir desde el desacuerdo. Eso en nuestros días, vamos, se resuelve con 4 insultos y unas cuantas faltas de respeto. Pablo, ¿en qué cambiaría el mundo si los ciudadanos desarrollaran sus habilidades sociales? Que cambiaría muchísimo, ¿no? La verdad es que esta controversia constructiva enseña algo, yo creo que bastante revolucionario hoy en día, ¿no? No estás de acuerdo conmigo, pero te respeto, te escucho, aprendo de ti. Si esto se entrena de verdad desde bien pequeños, desde el colegio, desde la escuela, tendríamos adultos que sin duda pues saben discrepar sin atacar, debatir sin destruir, defender ideas sin humillar, y eso realmente cambiaría, ¿no? Cambiaría todo a nivel social, cambiarían también, evidentemente, pues redes sociales, política, familia, claustros. La verdad es que muchas guerras nacen de no saber gestionar pues ese desacuerdo, de no saber defender tu punto de vista y respetar el punto de vista del compañero, ¿no? Y luego de cara al aprendizaje también esa controversia constructiva, sin duda alguna, ayuda a aprender más porque profundizas más en diferentes puntos de vista que
que tendrías que explorar, ¿no? O sea, que como bien dice el aprendizaje cooperativo, a veces matamos dos pájaros de un tiro. Uno, aprender más y mejor, y dos, pues desarrollar habilidades sociales. Porque sin duda las habilidades sociales, Pablo, son uno de los elementos fundamentales del cooperativo, ¿verdad? O sea, están intrínsecamente unidos. Claro, a mí me gusta decir que de qué otra manera vamos a desarrollar habilidades sociales si no ponemos a los alumnos en un contexto de cooperación. Es realmente muy complicado. A base de grandes sesiones magistrales que sin duda seguramente pues ayudan, ¿no?, a reflexionar y a profundizar. Pero si eso no se entrena, si eso no se entrena en el aula, si eso no se les pone a los alumnos el contexto de cooperar en temas donde la escuela tiene que aportar, ¿no?, a nivel social, a nivel de aprendizaje, sin duda alguna es uno de los grandes valores añadidos del aprendizaje cooperativo, el desarrollo de las habilidades sociales. Y como dice David y Roger, son habilidades sociales y como toda habilidad se pueden desarrollar, independientemente de las que llevemos en la mochila. Muy bien, Pablo. La verdad que tantos valores añadidos ya vamos mencionando. Entonces, ¿dónde está el problema? Feli, si cientos de investigaciones dan la certeza de que el aprendizaje cooperativo real, bien hecho, mejora el aprendizaje, las relaciones sociales, la resolución de conflictos, la salud mental, el desarrollo de habilidades sociales, como estamos comentando ahora, entonces, ¿qué pasa para que no lo estemos aplicando masivamente? María, aquí creo que la clave está en que muchas veces los profes nos quedamos en lo superficial o en la punta del iceberg solo. Y creo que flaco favor nos han hecho, ¿no?, algunos materiales que pululan por la red que dicen que ciertas técnicas ya es hacer aprendizaje cooperativo, ¿no? Entonces creo que eso ha hecho mucho daño. Creo que ha hecho mucha mella en el profesorado, en el alumnado, incluso en las familias, ¿no? Hasta el punto de llegar a desanimar un poco, a dejar de creer en lo que realmente el aprendizaje cooperativo nos aporta y de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Entonces, creo que el primer problema, o por lo menos creo que los compañeros nos encontramos esto, ¿no?, cuando vamos al cole, son como unos castillos ya construidos que hablan de un aprendizaje cooperativo que es muy superficial. Entonces, esta sería la primera, la complicación que creo que tenemos. A partir de ahí, pues, creo que una vez que el profe, la profe, descubre, ¿no?, las bondades y también se sorprenden a veces, ¿no? Nos sorprendemos digamos, de lo simple, que una vez que lo comprendes resulta, ¿no?, llevarlo a cabo, pues ahí es donde creo que radica el mayor problema. El quedarnos en la superficie y quizá un poco el desconocimiento, digamos, un poco más profundo de lo simple que puede llegar a ser poder llevar a cabo esto que estamos hablando, ¿no?, del aprendizaje cooperativo. O sea que, con lo que nos dices, Feli, pues claro, si hay que tener un conocimiento mayor, pues sale la palabra formación, de algo a lo que los hermanos Johnson han dedicado parte grande de su vida. Y también en nuestro Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo, seguimos su misma metodología. Ellos son quienes nos han tutorizado y mentorizado y solemos alternar una vivencia presencial con un seguimiento online tutorizado. Álvaro, ¿podrías explicar qué metas quiere lograr esta formación? ¿Por qué lo hacemos así? ¿Qué queremos conseguir? Lo primero de todo, el poder vivenciarlo, yo creo que ya hace que las personas que acuden o que acudimos, ¿no?, al curso sintamos lo que de verdad es cooperar, no solamente una charla teórica en la que decimos pues qué habría que hacer con los alumnos, cuando si nosotros somos los primeros alumnos que estamos en ese curso, pues deberemos cooperar para llegar a saberlo. Entonces, el poder vivirlo te hace poner en situación y poder transferir más fácilmente cómo lo podrás hacer en tu aula. Y también ver a los formadores, las personas que van llevando el taller, qué trucos van implementando, pues si eres una persona que vas al curso vivo, despierto, pues te hace estar todo el rato extrapolando, diciendo, jolí, pues esto igual me vale para primero de infantil. Uy, yo que doy en la universidad, yo creo que esto, ¡buah, qué técnica más buena he pillado mezclando lo que ha dicho con lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces yo creo que esa la primera parte del vivenciarlo. Y luego, por otra,
cuántos y cuántos cursos hemos sufrido, más que asistido los profesores, en los que se te queda con 3 horas de charla, 4 horas o quizás solo 1 hora porque encima no hay mucho tiempo y no cabe para Fundae, ¿no? Estas cosas que dices, al final mediatizamos la formación en función del dinero o el tiempo que nos sobra. Y claro, si no lo llevas al aula, si no hay de verdad alguien que te dice, oye, mira, lo que has visto y lo que has vivido, ¿qué vas a hacer el lunes? Pero ¿qué vas a hacer el lunes y qué vas a planificar? Y una vez que lo planifiques, júntate con un grupo y con un tutor y que te diga, oye, mira, esto que has hecho ha salido bien. O creo que aquí podrías poner otra manera de hacerlo para que todo eso que has vivido de verdad se lleve a tu aula y se implemente, no se queden en ideas vagas, ¿no? Yo creo que esa es la gran potencia y lo que se pretende, vivirlo, fundamentarse y sobre todo luego implementarlo, que es para lo que uno se forma. Súper importante la implementación, ¿verdad, chicos? Y ahí el seguimiento online, vamos, imprescindible. Pero tengo una pregunta. ¿Aulas cooperativas o escuela cooperativa? Pablo, ¿es lo mismo? La verdad es que no. Y es una distinción realmente importante, ¿no? Podemos tener aulas cooperativas dentro de una escuela que no es cooperativa, donde cada docente va por libre. Y eso quizás es un primer paso. No es lo ideal a la hora de implementarlo en un centro donde a los directivos les gustaría que hubiese una cultura y que todo el mundo la siguiese, pero hay veces que es eso mejor que nada. Pero una escuela cooperativa es otra cosa, ¿no? Es un proyecto compartido donde el cooperativo pues está dentro de esa cultura de centro, ¿no? En la forma de evaluar, en la forma de relacionarse, en la forma de tomar decisiones, en la forma de organizarse como claustro. No es igual tener un claustro donde hay, pues, es prácticamente la toma de decisiones unidireccional, donde que, por ejemplo, un claustro que está organizado en grupos base, donde cada grupo se apoya, se da soporte, se escucha. Entonces yo siempre digo que el cooperativo empieza en el aula y eso es un gran inicio, pero solo se consolida de verdad cuando la escuela entera rema en la misma dirección. Wow, creo que el mensaje que lanzas es un mensaje tan importante que puede suponer para muchos colegios un punto de vista totalmente diferente, ¿no? Algo que desean todos los líderes es que el claustro coopere, que los profesores se ayuden, que planifiquen juntos, que unos echen una mano a otros, que estén viendo y remando juntos. Entonces, efectivamente, el cooperativo sale del aula y además, ¿cuántas veces hemos visto, verdad? Los niños solo se creen en el aula del cooperativo si saben que todo lo que también sucede fuera sucede en cooperativo, totalmente. Gracias, Pablo, por esa respuesta. Pero bueno, Feli, ¿podemos hablar de efectos secundarios con el cooperativo? Algo así como, a ver, con el cooperativo está muy bien, hay cosas muy importantes, pero tiene efectos secundarios. Genera dependencia excesiva del grupo, pérdida de autonomía, acomodación como perezoso al que los demás siempre tienen que rescatar. Siempre acaban trabajando los mismos. Danos tu opinión, porque hay muchos docentes y muchas familias que tienen estas creencias limitantes. Bueno, Javi, sí que tiene un efecto secundario muy peligroso y es que bien aplicado le suele gustar a los alumnos y a los profes. Entonces esto es un peligro, porque luego cuando llega otro compañero, otra compañera que no, el alumno levanta la mano y dice yo quiero lo otro, ¿no? Entonces antes de empezar a tomar esta medicina, leerse bien las indicaciones, ¿no? Y los efectos secundarios. Claro que sí que tiene, igual que tiene unas bondades, tiene algunos posibles peligros, ¿no? Sobre todo, me gustaría, Javi, pararnos a hablar de ese alumno que hace autostop, ¿no? Creo que David y Roger lo nombran así, de esta manera, y que creo que, o creemos, ¿no? Que es el gran peligro, o la sensación que papá, mamá o algún profe o algún compañero o compañera pueden tener cuando damos el paso de trabajar cooperativamente. Es que un alumno vive de las rentas del grupo. Y aquí hablábamos antes de lo simple que puede llegar a ser ponerlo en práctica, porque esta respuesta a este posible problema, concepto secundario del que hablamos, lo vemos desde el principio, y lo hablábamos antes también cuando hablamos de los 5 elementos básicos. Una vez que el profe o la profe es capaz de estructurar bien 2 de los elementos básicos, que es la interdependencia positiva y sobre todo la responsabilidad individual, pues aquí se acaba, ¿no? este problema.
Entonces, bueno, está claro que no es una varita mágica, ¿no? El aprendizaje cooperativo que resuelva todos los problemas. Pero sí que creemos que esos efectos secundarios son bastante, no hablo de los negativos, son bastante más sencillos de solucionar de lo que a priori puede parecer. Vuelvo a insistir que este es el que creo que más miedo nos da, pero justo como hablan las investigaciones, ¿no? Por no liarnos mucho, sí que podemos notar que al principio, cuando demos el paso de trabajar cooperativamente, las clases vayan un poquito más despacio, puede haber algún conflicto más en cuanto a la comunicación entre los alumnos, y esto es normal y es parte del proceso que vamos a ir entrenando. Entonces, con el entreno, con el profe se vaya encontrando más cómodo, que los alumnos y las alumnas vayan encontrando su lugar en esta estructura. Lo que nos vamos a encontrar al cabo de poco tiempo es que los alumnos empiezan a tener un rendimiento mucho mayor que cuando lo tienen o cuando realizan estas tareas de manera individual, ¿no? Entonces, creo que los efectos secundarios son bastante sencillos de poder solucionar con un poquito de cariño y paciencia. Bueno, efectos secundarios que merecen la pena transitar, ¿verdad? Y antes de terminar, ya que esta medicina puede llegar a ser incluso adictiva, seguro que necesita receta. Así que vosotros nos vais a dar algunas de las mejores, ¿no? Entonces, vamos a ir buscando algunas recetitas para esos docentes que les da cierto miedo, ¿no? Aplicar esta metodología en el aula, lanzarse, o que ya parten con estas creencias limitantes que comentabas, Feli. Así que os vamos a hacer varias preguntas sobre estos mitos. Venga, Javier, lanza tú la primera. Bueno, pues Álvaro, te toca. ¿Qué dirías a los docentes sobre un mito como el grupo donde se sientan los alumnos es el equipo de trabajo para todas las asignaturas durante todo el trimestre? Hombre, que lo principal que tienes que pensar es para qué quieres el grupo. Sí que es mucho más sencillo si tú a los alumnos les sientas así, ¿no? Yo creo que eso es llevar el orden de filas que siempre hemos tenido en clase durante un trimestre entero y luego al trimestre los cambias, ¿no? Es como, ya veremos con quién te toca, llevarlo a los equipos. Entonces, claro, yo siempre intento plantearme qué pasaría si fuese yo el alumno o si yo fuese el profesor. Si durante 3 meses o un curso entero me hacen sentarme en el despacho, en la sala de profesores, en el baño, en todas las sesiones y en todo lo que yo haga, con los mismos 3 o 2, hombre, yo creo que ellos acabarían seguro hasta las narices de mí, yo creo que yo también, ¿no? Entonces, va a haber momentos en los que quizá para una clase es bueno que mantengas el grupo durante cierto tiempo porque quieres llegar a un producto, quieres llegar a que se conozcan, quieres llegar a que esas relaciones mejoren entre ellos como grupo, entonces dices, oye, voy a mantenerlo porque quiero llegar además a este producto, pero luego puede haber otros momentos en los que digas, oye, solo por esta clase o solo por esta actividad. No hay una manera concreta, sino simplemente decir tú para qué quieres juntarles y sobre todo cuando les juntas, qué necesitan tener para poder complementarse, que va a ser muy diferente en matemáticas, en inglés, en educación física o en música. Que, por cierto, cuando los vas a juntar, Álvaro, ¿qué criterio utilizaríamos? El primer criterio sería ¿cuál es el objetivo de la actividad? ¿Tú qué quieres que logren? Primero, objetivo en cuanto al aprendizaje y por otra parte, qué habilidad cooperativa quieres que desarrollen. Y en función de esos dos aspectos es cuando tú dices, pues voy a necesitar un grupo menos numeroso, voy a necesitar un grupo más numeroso, voy a tener menos tiempo, más tiempo. Necesito alumnos que sean de un nivel cognitivo similar o no. Necesito alumnos que tengan unas habilidades muy diferentes para que entre todos puedan unirse y hacer otros focos. Entonces, ¿cuál es el criterio? El primero es que el profesor tiene que tomar muchas decisiones previas para poder implementarlo, no como algo que sea una barrera de salida, de que digas, pues entonces si tengo que pensar tanto, mejor no, sino al revés, es esa receta, ¿no? Pues yo siempre suelo comparar con la Thermomix. Tú cuando metes todo en la Thermomix, oye, pues el guiso te sale, ¿no? Es tu recetita y te sale, pero no tiene alma. Es una receta Thermomix. Lo bueno es cuando tú empiezas a hacer algunos cambios con cabeza, ¿no? Y entonces empiezas a decir, oye, le echo un poquito de aquí, le echo esto porque me gusta a mí, ¿no? Igual la receta no tiene queso, pero yo quiero ponerle queso. Entonces ahí es donde verás cómo vas variando esas proporciones. Pues lo mismo con los equipos.
Ok, y hay un tema cuando empieza a funcionar un equipo cada día, cada jornada. Esto en las formaciones también llama mucho la atención, ¿no? En el momento en el que juntamos a las personas, antes de que comience la tarea formativa en sí, ¿hay alguna pregunta o hay un momento en el que hablan sobre algún tema que les podemos proponer? Son temas de su vida, son temas de la vida propia, que no tienen que ver con lo académico. Esto, dicho a los profesores, les puede sorprender y, por supuesto, ya que siempre estamos limitados de tiempo, dirían, sí, hombre, voy encima a dejarles que hablen de sus cosas cuando no me da tiempo a hacer el temario. ¿Qué beneficio tiene eso de hablar de sus cosas? El hablar de tus cosas es conocer al otro. Tú sí tienes que trabajar con otra persona para llegar a un gran fin. No solamente el convivir durante 3 minutos para hacer una tarea, te va a hacer conocer al otro, sentirte más afín a él y con eso te va a potenciar el que luego puedas trabajar. Hombre, sería un error si todos los profesores hacen la misma pregunta al inicio de clase para hacer eso, ¿no? ¿Cuál es tu color favorito? Y ahora en inglés, ¿no? Y luego el de francés. Hombre, puedes variar y sobre todo si hubiese esa pequeña coordinación de esto ya les he preguntado y lo tienes en la pared para que haya otra pregunta y así al final lo que quieres es buscar cohesión. Cuanto más cohesión tengan los alumnos, mejor trabajarán. Esas preguntas ayudan a ese inicio de cohesión. Ok, gracias. Gracias, qué interesante. Oye, Pablo, otro gran tema del cooperativo, los roles, grandes conocidos, ¿no? Para que un grupo funcione, normalmente asignamos roles. ¿Pero qué roles? Voy a internet, ¿no? Soy profe, voy a hacer cooperativo y me descargo ese descargable gratuito con imágenes de los Minions súper divertidas que me da ya directamente la idea del rol del portavoz, el rol del que toma notas, el rol del que toma el tiempo. ¿Esto es la mejor opción? Pues la verdad es que rotundamente no, ¿no? Son simpáticos, pero ya está, ¿no? A veces son roles vacíos. El problema no es el nombre del rol, sino que tenga una función real de aprendizaje académico o que están vinculados a una habilidad social para ponerla en práctica, que es otro de los fines de los roles, ¿no? Un rol tiene sentido pues cuando regula la interacción, cuando ayuda al equipo a trabajar mejor, a organizarse, a pensarse, a evaluar, a agradecer la ayuda prestada, a animarse en un momento donde falta la energía. Entonces el rol, si no aporta responsabilidad real, vale más que no se haga. O sea, hay que poner roles cuando realmente se van a utilizar. Como decía, pues los roles tienen una triple finalidad. Uno, asegurarnos que se ponen en práctica las habilidades sociales y están vinculadas por eso a un rol. Otro, que es generar interdependencia positiva con los roles. Y otro, que es muy importante a veces, estructurar la responsabilidad individual para que uno no domine sobre los demás. Y ese es un poco el objetivo de los roles, con lo cual, consejo, los roles, si se van a utilizar, se ponen, y si realmente no van a tener una finalidad, vale más no ponerlos. Vale, entonces poner por poner, no, nos lo dejas muy claro. Feli, una última cosa, porque a veces, bueno, en cooperativo tenemos que hacer un buen cierre de la sesión para reflexionar y mejorar. Pero esto de cerrar sin procesamiento de equipo, porque claro, siempre vamos rápido, nos falta el tiempo, esos últimos 5 minutos, pues mejor me los como y nos vamos rápido y tengo que ir a la siguiente sesión. ¿Esto tampoco es muy grave saltárselo? ¿O sí? ¿Qué opinas? Bueno, a ver, María, está claro que en el escenario que nos propone el aprendizaje cooperativo real, que decíamos antes, pues el procesamiento de grupo es uno de estos 5 elementos básicos, ¿no? De los que hablamos si queremos que realmente el cooperativo funcione, ¿no? Entonces, 30 segundos, 1 minuto, si no podemos dedicar más, sí por lo menos dejar que los alumnos saboreen, por decirlo de alguna manera, lo que ha sucedido durante ese ratito. Y que si ha habido algún problema, alguna dificultad, alguna discusión, algún momento o algún malestar, que seamos capaces, incluso a veces les podemos ayudar, ¿no? A tratar estos temas, aunque sea de manera sencilla. Pero no preocuparnos, ¿no? En el sentido que dentro del proceso de entrenamiento que hablábamos antes, los profes, pues vamos a ir siendo capaces de encontrar ese hueco, porque también vamos a ir descubriendo lo necesario y las bondades que tiene este momento, ¿no? De dejar que los chicos, las chicas, los alumnos puedan realizar este ejercicio de metacognición y de reflexión de manera conjunta, ¿no? Entonces, no se hunde el barco, pero sí que es un momento que debemos de cuidar
y mimar un poco, porque sobre todo nos va a aportar mucha información a los profes y también mucha toma de conciencia a los chicos y a las chicas sobre lo que ha sucedido en ese ratito de clase. Muchas gracias, Feli. Realmente yo creo que esta conversación que cerramos ya ha tenido un montón de pinceladas, sería como para tenerla transcrita y poder subrayar, porque cualquier docente que nos vaya a escuchar tendría que escucharlo varias veces para captar la gran cantidad de detalles que habéis ido poniendo sobre la mesa, que son los que hacen que el cooperativo lo sea y que funcione de verdad. Pero tenemos que cerrar como lo solemos hacer, y suele ser en nuestras entrevistas con un efecto wow, porque el efecto wow creemos que le da sentido y emoción a la vida. Y qué mejor wow en este caso que aquellos que hayáis podido escuchar a los docentes. ¿Cuándo les habéis escuchado decir, o por sus propias vivencias o por cosas que han ocurrido y que les han hecho a sus alumnos decir, wow, qué guay ha estado esto? ¿Tenéis alguna anécdota? ¡Guau! Sí que la tengo. Venga, disparo el primero. Que no se diga que los canarios vamos una hora por detrás. Feli. Adelante, Feli. Bueno, una experiencia muy bonita sobre uno de los tipos de agrupamiento de los que hablaba Álvaro ahora en función del objetivo, ¿no?, que persiga el profe, fue utilizando los grupos base. Un profe de Madrid, de un cole de Madrid, de tutor de segundo de primaria, tras 3 meses de puesta en práctica de los grupos base, se ha encontrado con esta situación, y es que su clase, sus alumnos y alumnas, le hacen esta propuesta para recibir el boletín de notas de calificaciones del primer trimestre, en diciembre. Dice, oye, profe, queremos proponerte lo siguiente, y es que este año, cuando vayamos a recoger las notas, nos dejes ir a recogerlas con nuestro grupo base, no individualmente. Entonces aquí esto fue un wow del profe, de decir, qué sorpresa, ¿no? Y qué maravilla ver cómo para celebrar o para consolar, ¿no?, a tus compañeros de grupo base, salga iniciativa de los alumnos el poder compartir este momento juntos, ¿no? De hecho, pues las reuniones tuvieron que articular, ¿no?, un permiso con las familias, etcétera, etcétera, para tener esta entrega con grupos, ¿no? Por grupos, no individualmente, porque siempre el profe daba alguna indicación. Incluso en algunas de estas reuniones hubo varias familias presentes, ¿no?, arrastradas por sus hijos. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo, ¿no?, de algo bonito que solo en 3 meses, que no es un poco tiempo, pero tampoco muchísimo, este compañero pudo vivir hace 2 años. Y esto se ha instaurado casi en el cole actualmente. Así que, bueno, una experiencia bonita. Wow, es un súper wow, Feli. Muchas gracias por compartir. Me ha encantado, Feli. El mío es más ordinario, no es tan extraordinario como este, que me parece una pasada, y es simplemente en el paseo de 5 minutos de cada sesión, ¿no?, donde los alumnos están trabajando, están colaborando, están aprendiendo, están desarrollando habilidades sociales, y tú vas durante esos 5 minutos, ¿no?, paseando y registrando algunas habilidades sociales que luego les vas a dar feedback de cómo lo están llevando a cabo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es ese momento en el cual tú vas paseando y dices, mira, ahí están hablando de la explicación de las matemáticas, por ejemplo, de las fracciones y de los números mixtos o de cualquier otro tema, ¿no? Y vas a la siguiente pareja y dices, impresionante, aquí se acaban de dar feedback positivo y están elogiando el trabajo o la explicación que uno ha recibido del otro, lo está agradeciendo esa explicación, ¿no? Y vas a la tercera pareja y dices, el tono de voz es el adecuado, o sea, se están dedicando a aprender, a trabajar y a colaborar, ¿no? Y para mí ese es el wow diario, el wow ordinario, esos patrones de interacción que hablábamos de la teoría de la independencia social de David y de Roger, cómo en tu aula día a día lo vas consolidando, y eso es maravilloso. Es bueno, Pablo, que lo juzgues como ordinario. Ya les gustaría a casi todos los docentes poder decir que eso es ordinario. Qué bueno, Pablo, gracias. Álvaro, ¿pones algún colofón? Yo, a mí el que más me trasladaron y me pareció muy sorprendente, yo creo que
cuando hay profesores de los dos extremos, ¿no? El infantil o cursos muy superiores o universitarios. El que parece que siempre estamos hablando o que la visión que se tiene tergiversada del cooperativo es, pues eso, 4 personas trabajando sobre una cartulina, ¿no? Y que acaba en un producto cartulina y si son mayores en un producto PowerPoint. Entonces, cuando de repente descubren que también existe el cooperativo informal, el que una clase magistral, un texto, un vídeo, puedo romperlo con unas preguntas en pareja y que con eso puedo asegurarme si me están siguiendo o no, eso es lo que más han agradecido tanto los de infantil diciendo, jolín, por fin una asamblea, puedo ver si me siguen mis niños. Y luego unos universitarios o esos de segundo de bachiller que tienen un temario que hacer, es decir, oye, con esto me estoy dando cuenta de que me siguen. Entiendo que el cooperativo es para mí, que no era solamente ese grupo de 4, ¿no? Yo creo que ese era como el wow que más me ha llamado la atención también. Yo creo que, gracias Álvaro, yo creo que esos grupos cooperativos efectivamente informales son un gran descubrimiento y antes mencionabais los grupos base, que ya explicaremos en otro caso porque de verdad tener un colegio con grupos base funcionando, tanto de alumnos como de docentes, es hacer que las relaciones humanas, que la humanidad en ese proyecto educativo de verdad tome raíces y crezca fuerte. Chicos, María, os agradezco muchísimo este tiempo, esta intervención y tantas aclaraciones que ponemos sobre la mesa y que nunca serán suficientes para algunos que tenemos que convencer, pero otros sí, se ilusionan y estamos ahí remando. Así que todo lo que aportáis, gracias y mucho ánimo para seguir. Muchas Muchísimas gracias, gracias de mi chicos. parte. Todo el episodio ha sido un gran wow y nos quedamos con un montonazo de miles de wows que espero que sigamos sembrando en muchísimos coles y sobre todo el estar aquí todos juntos. Así que mil gracias por este ratito. Sumamos otra dosis de inspiración lista para llevar. No olvides practicarla y compartirla, porque haciendo tribu llegamos más lejos. Te esperamos en el próximo episodio.